que denominamos Entorno Rural y Reto Demográfico, Energía Comunitaria para arraigar vida en el territorio. Esta mesa queremos inicialmente que la modere Míriam Rodríguez, que es la presidenta de Electra Energy y experta en transición energética y en economía social. Es ingeniera industrial, con más de 25 años de experiencia, liderando proyectos tanto en España como en Grecia, y es la actual directora general de la Cámara de Comercio Hispano-Griega. Además, es una activa promotora del talento femenino en el sector a través de organizaciones como WET y AMNER, y trabaja por entornos laborables equilibrados y para fomentar las vocaciones STEM. Bueno, esta mesa la moderará Míriam y va a participar Pedro Fresco. Pedro Fresco es licenciado en Químicas y es el actual director de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía, ABAESEN, que engloba a más de 140 empresas del sector. Ha trabajado durante más de 12 años en la multinacional energética EDP, antes de convertirse en director general de Transición Ecológica del Gobierno valenciano durante la anterior legislatura. Y, además, es un conocido divulgador energético que ha publicado diversas publicaciones. Y también contaremos con Santi Martínez, que es el presidente de la Energética, que es la empresa pública catalana. Es presidente y consejero delegado de la Energética y ha sido fundador y director general de Kilómetro Cero Energy, doctor en Ciencias Políticas y de la Administración, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Técnicas de Mercado. Por favor, podéis subir. Dos aquí, dos aquí, nos juntamos. Poneros dos ahí y uno, vente para acá. Venga. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Qué sillones más amplios, no? Nos falta el cafecito para poder hablar, porque esto es una mesa de participación y de experiencias. Y vamos allá. Ante todo, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. A Sapiens, que estaba recordando, hace ya 7 años que nos conocimos, Juan, cuando estaba Sapiens germinando la idea de crear su cooperativa. Fue hace ya muchos años. Y nada, aquí me ha invitado a moderar esta y la verdad que estoy encantada porque son perfiles muy complementarios y que ya lo habéis oído, ¿no? Vamos allá. A ver cómo se llama esta mesa. Es el entorno rural y reto demográfico. Energía comunitaria para arraigar vida en el territorio. Está claro que en la transición energética no solamente hay que hablar de tecnología, de cambios de tecnología, sino también el tema del territorio y que el mundo rural y la conversación es más profunda y tiene que ver con el arraigo, ¿no? La oportunidad económica, la participación y el futuro para el territorio. Así que la pregunta general que queremos hoy lanzar aquí es ¿cómo puede esa energía comunitaria ayudar a sostener vida en el territorio? Como comentaba, los perfiles son muy variados. Tenemos el perfil institucional de ABAESEN de Pedro, tenemos un perfil también más de administración pública y jurídica como la de Paula, y tenemos el perfil de participación y de comunidades cooperativas energéticas. Así que empezamos con el bloque primero, ¿no? Hemos preparado 3 bloques. Y hablar y exponer como lo queráis, como queráis. O sea, yo os lanzo una pregunta en este bloque que vamos a hablar de energía comunitaria y vida en el territorio. La pregunta sería esta, ¿de qué estamos hablando realmente cuando hablamos de energía comunitaria en el mundo rural? ¿De energía, de economía local, de gobernanza territorial? Un poco de todo. Venga, os la lanzo y como queráis, si queréis empezar. Venga, empieza tú. ¿Qué quiere decir mundo rural? Claro, os explico. Yo ahora soy circunstancialmente presidente de la Energética, pero en su momento, con la primera convocatoria de Se Implementa, constituimos una cooperativa. Mi comarca se llama Pallars Jussá, está en Pirineo, de Lérida, y allí intentamos estructurar una comunidad energética de ámbito comarcal, porque en toda la comarca somos 13.500, pero y entonces, claro, dices, ámbito rural, cuidado. Mi pueblo
en el que nací y ahora hace 5 años volví a vivir. Cuando volví éramos 6 y ahora ya somos 22, escándalo. Y la transición no ha sido por la comunidad energética, ha sido por la fibra óptica. Y además, solo hay en este ámbito, solo hay 3 municipios, la capital, Trem, con 6.000 habitantes, Pobla de Segur 3.000 y Zona 1.000, que tienen cubiertas que se puedan usar. Cuando empezamos con esta aventura, creíamos que se podría hacer autoconsumo compartido desde el suelo, porque eso daba opciones a que mi pueblo, con 22 habitantes, y la mayoría de los pueblos que hay por allí, de muy pocos habitantes, tuviesen autoconsumos compartidos, pudiesen participar en autoconsumos compartidos, y es imposible, no existe. Empezamos con 500 metros, hombre, fue una alegría, pasamos a los 2 kilómetros, pero claro, es que hay 2 pueblos de 300 y 200 habitantes donde había interés y tal, pero están a 2 kilómetros 100. Bueno, ya estamos a 5 kilómetros, que ya la Real Decreto ya está. O sea sí, pero hasta. Sí, eso hasta fue ahora, hace ¿cuántos años? 4, 3. Vale. El resultado es que mañana tenemos reunión para dar de baja la cooperativa. Porque además, por el camino hemos descubierto que la figura jurídica que parece óptima y que debe ser óptima para estas acciones es la cooperativa, pero que la voluntad, o sea, las dinámicas son muy complicadas. Hicimos un acto en una sala en la capital y conseguimos 170 CUPs, gente que firmó y tal. Celebramos cuando hacemos una reunión en la que aparecen 3. O sea, hacemos reuniones de presidente y 2. Porque ni tan solo los de la Junta aparecen en todas las reuniones. Hay una persona, la tesorera, que jamás ha venido a ninguna reunión. Entonces, hemos aprendido mucho de lo que no hay que hacer. Pero he de decir que cuando hablamos de mundo rural, en Cataluña existe la Asociación Catalana Micropoblas, que son unos 500 pueblos de menos de 1.000 habitantes, y es que es jurídicamente, o con la normativa que hay actualmente para autoconsumo compartido, que te exige cubiertas. En el campo, las cubiertas son de Uralita. Entonces, es complejo. Ya. Bueno, pues voy a dar, ahora tenemos el tema de 5 kilómetros, así que no disolváis esa cooperativa que tanto os ha costado y intentarlo, porque podéis crear una comunidad energética ciudadana donde están estos 2 municipios o pueblos o lo que sea, y la creas en plan ciudadana, no necesites incluso distancias. La cosa es, sí, que hay que participar. La gobernanza es complicada, pero ya lo veremos. Como veo, participan en la comunidad energética. Vosotros 2 tenéis la experiencia de participar en comunidad energética y demás. Bueno, os doy la palabra y hablar. Vale, pues bueno, buenos días. Gracias por permitirnos participar en esta mesa redonda tan interesante. Yo voy a contar un poquito mi experiencia, que es más limitada que los de mis 2 compañeros de mesa, porque yo tengo, como ha dicho Miriam en la presentación, está una etapa de mi vida en la parte pública, en la administración pública, pero hace más de 10 años de eso, y ahora estoy en la privada. Y tengo un perfil jurídico, pero lo combino con mi experiencia de 19 años en administraciones públicas. Entonces, en todo este embrollo, tengo una consultora que ayudamos a empresas y administraciones a hacer la transición ecológica y la transición digital, y las comunidades energéticas, por supuesto, es una de las verticales o de los aspectos que hemos trabajado. Entonces, la verdad es que empecé hace, no sé, 4 o 5 años con la primera experiencia, salieron unas convocatorias, un alcalde me pidió que le ayudara a ponerlo en marcha y tal, y a partir de ahí he seguido, y esa es mi experiencia. Entonces,
volviendo un poco al hilo de la pregunta, la ¿no? pregunta. De que estamos hablando. ¿La puedes energía volver a comunitaria en el mundo reformular? rural. Estamos hablando de esto, de la energía comunitaria en el mundo rural en el mundo y rural. de Vale, pues pienso, primero, que el mundo rural es fundamental, tanto para... Yo distingo, cuando hablamos de energía comunitaria, el mundo de las comunidades energéticas locales, el autoconsumo más reducido, que creo que estamos todos, y el de las plantas fotovoltaicas a otro nivel para la transición. En ambos el mundo rural es fundamental. Desde luego, para las plantas fotovoltaicas o cualquier otra energía necesitan espacio y tienen que incardinarse en el mundo rural, y yo creo que ahora hablaremos de eso. Y las comunidades energéticas no necesariamente, también se ha dicho hoy también que existe también un ámbito urbano muy importante, pero mi experiencia es que es mucho más fácil, con todas las dificultades que tú has expuesto, pero creo que es un caso un poco particular, que prosperen en el mundo rural, ¿vale? Porque hay ya previamente la posibilidad de hacer comunidad está más insertada que en las ciudades, es más complicado en las ciudades. Entonces, tiene dificultades para que arranque, y todos, yo creo que los que estamos aquí hemos visto siempre las mismas. Primero, que no hay cultura energética en la ciudadanía, entonces creo que la primera labor de pedagogía y divulgación, que entiendan qué significa el cambio de modelo energético, que no es un cambio tecnológico ni un cambio para las empresas, sino que lo que tanto se ha dicho, democratización de la energía, prosumidor, etcétera, es realidad y se puede hacer realidad, pero se necesita participación. Y eso, que nosotros los que estamos aquí creo que lo tenemos clarísimo, la gente no lo entiende, no sabe ni cómo hacerlo, ni qué mecanismos existen, ni cómo articularlo. Entonces, hay que explicarlo mucho. Y luego, pues como en todo grupo humano, yo a veces digo que es como una administración de una comunidad de vecinos, pues es problemático, es difícil incentivar la participación, pero creo que es posible porque he tenido experiencias que lo he visto. Con la primera que empecé ya hay 2 funcionando, y si pueden ir a por la tercera van, en un pueblo de 800 habitantes, con pocas cubiertas, pero bueno, suficiente. Estoy de acuerdo que es verdad que el hecho de que solamente sean cubiertas a veces dificulta, pero la primera con muchísima dificultad, porque la gente no entendía y cuánto nos cuesta, el factor económico, el primordial que aparece. Siempre hay alguien más comprometido que tiene que asumir el liderazgo. Siempre encuentro un jubilado que tiene tiempo, o más bien un perfil de gente más joven, más comprometida ecológicamente, que tira del carro. Y esa figura es fundamental identificarla y encontrarla. Y con mucha paciencia, porque el sentido comunitario, yo digo que no se impone, se construye. O sea, tú no puedes llegar y decir que exista porque tiene que existir. Hay que construirlo, y cuesta. Y para acabar, pero bueno, lanzo un mensaje optimista, porque creo que es posible y lo he visto. Es muy importante el papel que asuma la entidad local, el ayuntamiento, en los proyectos. Estoy hablando del mundo rural, porque creo que el mundo rural es dentro de todo este escenario, es el entorno donde más se puede desarrollar. Yo creo que ya has dado unas pinceladas de los 3 bloques que íbamos a hablar, vale. Pero seguimos con Pedro, que nos dé su visión de energía comunitaria y vida en el territorio, y a partir de ahí luego ya hablamos de participación, gobernanza y demás en el siguiente bloque. Vale, buenos días. Bueno, como mis compañeros han un poco hablado de vuestra experiencia, porque lo he preguntado. En general de todo lo que tenía todos los bloques, yo voy a ser más desordenado que ellos todavía y voy a empezar a comentar cosas que seguramente me preguntarás después, pues luego me inventaré una respuesta diferente a la que me hagas. Lo digo por centrar un poco en la cuestión en el mundo rural, que es la pregunta que teníamos aquí. Todas las dificultades que has comentado, yo creo que cualquiera que esté en el público las ha vivido, ¿no? Todos nos hemos sentido identificados. Abaesen también es OTC, ha tenido incluso antes de las OTCs programas de aceleración de comunidades energéticas.
Todos estos problemas los hemos visto, no solo en el mundo rural, luego en el mundo urbano también hay problemas para las comunidades energéticas, quizá derivados pues también de la falta de cubiertas, derivados de esa falta de cultura comunitaria que quizá en los pueblos se da más que en las ciudades, pero también las hay. De hecho, estaba escuchando a Santi y digo, demonios, ya me he cansado de decir lo que no funciona. Yo quiero que venga alguien a decirme lo que funciona, ¿no? Todos vamos descubriendo lo que no funciona y nos falta dar con la tecla básica. Pero yendo un poco al mundo rural, quería dar una imagen un poco más generalizada. Más allá de la propia comunidad energética en el sentido del autoconsumo colectivo, que es como normalmente nosotros la planteamos. El mundo rural está recibiendo en esta transición energética pues nuevas formas de generar energía que dependen de los recursos naturales y, por tanto, dependen de la amplitud de superficie que tengas para captar esos flujos naturales. El mundo rural hoy es receptor de plantas solares de distintos tamaños en función del tipo de territorio. Nosotros en Cataluña o en la Comunidad Valenciana el modelo, por ser un territorio minifundista y más poblado, es un modelo de planta más mediana y pequeña. En zonas de Castilla o en Extremadura es un modelo más de planta grande, pero bueno, cada uno tiene su modelo. También están recibiendo parques eólicos con un grado de aceptación mejor o peor, y esto seguramente lo hablaremos después en las preguntas. Pero al final, a mí me gusta positivizar en esto e intentar hacer de la necesidad virtud. Si el mundo rural está recibiendo unas inversiones en forma de energía que no había recibido hasta ahora, creo que tenemos que intentar aprovechar eso para intentar hacer cosas buenas, ¿no? Al final es una empresa que llega, que hace una inversión, tiene capacidad tecnológica para hacerla, sabe hacerla. Y a mí me gustaría hacer la pregunta, y la dejo al público, de cómo una comunidad energética, o dicho de otra manera, no voy a comunidad energética, cómo el colectivo que es receptor de esta inversión puede verse beneficiado a nivel de todos esos valores que representan las comunidades energéticas a través de esta inversión. Y a mí es un tema que me gusta mucho, porque a veces hay que pensar fuera de la caja y fuera simplemente del autoconsumo del colectivo. La manera fácil muchas veces es que esa propia inversión renovable permita o pague, vamos a decir pague, un autoconsumo colectivo para una comunidad energética o ayuda a la promoción de una comunidad energética. Está bien, pero creo que hay muchas más maneras de hacer esto. ¿Por qué no puede haber una participación de esa comunidad energética en el propio proyecto más grande? ¿Por qué no puede haber la del ayuntamiento? ¿Por qué no puede haber un flujo de recursos que sirva para poder crear todos esos valores sociales y de ahorro energético que queremos hacer en el pueblo? Yo creo que cuando hablamos de energía comunitaria y de comunidades energéticas tenemos que empezar a pensar un poco fuera de la caja, de pensar cosas distintas, y una cuestión que luego sacaré, también de comenzar a pensar no en kilovatios, sino comenzar a pensar en megavatios. Porque esto es una cosa que dice Joan Herrera mucho, que no sé si ha llegado ya, pero se le escucha muchas veces y estoy totalmente de acuerdo. Si queremos que las comunidades energéticas o la energía colectiva sea un actor que realmente tenga una importancia en el sector energético, no podemos pensar en kilovatios, tenemos que pensar en megavatios. Y eso no quiere decir que no haya que hacer instalaciones de kilovatios. Miles de instalaciones de kilovatios hacen muchos megavatios, pero tenemos que empezar a pensar un poco más en grande, porque si no, no vamos a dejar de hacer cosas que sean anécdotas. Perfecto. Muchas gracias por encauzar el tema de debate aquí. Vamos al siguiente bloque, que vamos en dos bloques más. O sea, es el bloque de condiciones para que funcione, o sea, la participación, gobernanza y beneficios locales, que ya Santi nos estuvo contando que era complicado. Y el siguiente, pues hablar un poco más de la energía comunitaria y la experiencia locales y política, la política pública.
de dejar de ser proyectos pilotos y que sea una experiencia inspiradora para que se quede en el territorio, lo que estaba hablando también Pedro ahora. Bueno, vamos con esto. En el mundo rural, efectivamente, lleva mucho tiempo acogiendo infraestructuras energéticas, ¿no? Pero de grandes empresas y demás, pero la pregunta es, ¿qué hace que un proyecto energético se perciba como una oportunidad compartida y no como una extracción más del territorio? A ver. Perdonad, estoy más cerca de ellas. Sí, y además se toca. Previamente a estar en la energética, yo tenía una consultoría, Kilómetro Cero Energy, donde nos movíamos por Cataluña, por todo el territorio. Y una de las primeras cosas que buscamos cuando nos fundamos en el 19 fue hablar con la oposición, con toda esa multitud de grupos opositores a cualquier cosa que se mueva y detectamos que la oposición era a la propiedad de los activos. Es decir, claro, en principio, si tú tienes una riqueza que es viento o sol, en principio tendrías que decir, oye, esto es nuestro, en común, y vamos a explotarlo. Hicimos un estudio para la provincia de Lérida, donde el resultado, que era el potencial renovable de la provincia, es que en pequeños parques, a menos de 2 kilómetros de una carretera principal, bueno, hicimos una serie de lucubraciones, salía toda la energía que necesita Cataluña para su autonomía energética. Y el titular para la prensa era es el petróleo de la Texas, es el petróleo de ahora. Y por tanto, claro, nadie en Texas que encuentre petróleo lo lamenta, porque lo va a explotar. Será riqueza para su familia. Entonces, aquí, insisto, la propiedad, o sea, las grandes inversiones alejan a la sociedad de ese objeto que lo considera invasivo. Vuelvo a mi comarca. Había un proyecto de Forestalia, estos días Forestalia no está pasando sus mejores momentos, de 400 hectáreas, absolutamente, bueno, invasivo. Y el alcalde de una de estas poblaciones hizo un artículo que básicamente se titulaba «Vuelven a trinchar el territorio a favor de Barcelona». Y es ese sentimiento de decir, a mí no desde los pueblos, digo, a mí no me hace falta tanta energía. Oye, para hacerlo para otros, bueno, hay ese concepto de solidaridad, ¿no? Y dijo, sobre todo se quejaba mucho que hace 120 años la hidroeléctrica ya trinchó el territorio. Ese alcalde, su trabajo está en una central hidroeléctrica en Pobla de Segur, ¿no? Yo repliqué diciendo, menos mal que nos lo trincharon, porque si no, ¿de qué viviría hoy la comarca? Es una comarca donde últimamente han cerrado granjas lecheras, que sería lo propio, porque tiene una orografía donde si produces algo que necesitas llevar o mover en el territorio, es muy caro, por lo tanto estás en algo que no es competitivo. Menos mal que tuvimos todo un gran negocio a principios del siglo XX, hidroeléctrico, que ha dado trabajo, inversiones, impuestos. Por tanto, pero hay una queja general de entrada, por si acaso, me quejo. Y como ejemplo, hace unos meses me reuní con una entidad autollamada ecologista del sur de Cataluña y se quejaban de que por normativa, si haces un parque de más de, has de abrir a participación pública. Y la queja era, se está haciendo a través de una plataforma financiera de Ávila. Me dices, joder, eso no es malo. Objetivamente, que sea de Ávila no es malo. Aquí está Jordi, de Barcelona, y hay otra entidad, básicamente las dos más importantes de inversión colectiva en España, y me lo decían como, joder, es que es de Ávila, hostia.
a través de una pasarela de pago francesa. Y yo les dije, hostia, celebro que en tu pueblo nadie compre Amazon. No es lo mismo. Joder, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay cosas que apetecen y cosas que dan rabia, porque no ves tu beneficio, ni el colectivo. Por tanto, hay un trabajo que creo que no se hace suficientemente, que es el previo. Antes de empezar a mover, ir a hablar, ¿no? Ir a explicar, ir a consensuar, porque nosotros, desde la energética, que también invertimos en renovables, a veces nos encontramos que se trata de mover algo un poquito. No es no absoluto. Por tanto, falta de diálogo previo. Sí, se trata de crear comunidad, pero el significado amplio de la palabra, perfectamente entendido, Santi. Y dime, Paula, pues eso, el proyecto, ¿cómo hacemos que ese proyecto energético se perciba como una oportunidad compartida, o sea, en una comunidad? Pues coincido. Y no solamente una extracción más del territorio. Vale, pues coincido completamente con lo que has dicho. Yo tengo una frase que digo que igual que la energía del futuro es renovable o no es, los proyectos energéticos son sociales o no son. Y eso porque lo hemos visto con la experiencia. No puede haber, lo que te dices, no puede haber un proyecto diseñado en un despacho y luego implantarlo en un territorio y intentar conseguir la validación social. Eso ha fracasado siempre. Se han judicializado, se han parado proyectos, han salido grupos. El problema está en el inicio. El impacto social no es una vertical más de un proyecto, junto con el valor económico, la innovación, tal. Es una premisa del proyecto, desde mi punto de vista, desde el inicio. No basta redactarlo, pensarlo y luego conseguir la validación. La validación se va construyendo desde el principio y hay que compartir desde el inicio, desde la localización, porque hay que conocer la idiosincrasia del territorio donde se pretende. Y en unos tendrán unos problemas, tendrán una economía agrícola, en otros más industrial, unas necesidades, unas preocupaciones. Y todo eso hablado desde el principio, pues seguro que sigue habiendo oposición, porque habrá grupos de oposición, habrá que pactar. Enlazo con lo que decía Pedro antes, creo que hay que establecer unas contraprestaciones muy claras, muy directas y muy adecuadas al grupo de personas y al territorio donde se va a implantar, porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades. Yo estoy de acuerdo, pero dejadme matizar una cosa, creo que me toca decirlo. Una de las virtudes de las energías renovables es que pueden hacerse a cualquier tamaño. Sobre todo esto es muy claro en la energía fotovoltaica, que puedes tener desde un panel para cargarte un teléfono móvil a un parque enorme de los que ponen en una mina en China, ¿no? Y esto creo que es importante cuando hablamos de la entrada en el territorio, porque creo que también hay que saber explicar a la gente, más allá de lo que ya estamos explicando, de por qué esto es importante, que al final aquí hay tamaños también, ¿no? Por ejemplo, la Comunidad Valenciana y en Cataluña también hay muchos proyectos de 1 megavatio, de 2 megavatios, de 3 megavatios. Un proyecto de 1 megavatio a lo mejor es 1,5 hectáreas. Un proyecto de 1 megavatio cuesta menos que un chalet, ¿no? En una montaña es una inversión económica menor que un chalet. Claro, ¿tiene sentido pedirle al promotor de un parque de 1 megavatio que haga un proceso participativo? Creo que estamos un poco desenfocando, ¿no? Yo creo que también tenemos que explicarle a la población que, bueno, que si este señor que tiene un campo de naranjas mañana lo cambia esa misma hectárea por un campo de 1 hectárea de paneles solares, pues oye, esto no hace daño a nadie, esto no muerde, no tiene emisiones ni vertidos, ni perjudica a la parcela de al lado. Y hay tamaños que tenemos que normalizar entre todos. Una cosa bien distinta, que creo que es los ejemplos que hablabais, es cuando viene alguien a decir, no, mira, te voy a cambiar 100 hectáreas porque voy a poner un parque de 50 megavatios. Ahí yo creo que la cosa cambia radicalmente. ¿Qué creo que es importante, ¿no? Yo tengo un amigo, que además es asociado de Abaesen, tiene una empresa que se dedica a la mediación, que dice que la licencia social no se consigue, que la licencia social se cultiva, ¿no? Es una frase que me gusta mucho. Yo tengo una
idea, no sé si es un poco naif, pero también es el papel que me toca hacer como asociación, también para empujar a las empresas, que es una política de transparencia radical. Porque yo soy el primero que creo que lo que estamos haciendo es bueno, que somos los buenos de la película. Y como somos los buenos de la película, no tenemos nada que esconder. Y por tanto, no hay motivo alguno para no ser radicalmente transparente. Y dentro de ser radicalmente transparente, antes de todas estas cuestiones de dejar beneficio en el pueblo y tal, porque el parque de 1 megavatio poco beneficio va a poder dejarle al municipio, y hay que ser realista con esto. Lo primero es ser radicalmente transparente. Y por supuesto, cuando tienes algo que tiene una implantación que puede alterar visiones, sensaciones, cuestiones identitarias, hay que ser transparente, ir allí y ser muy abierto, muy franco, explicar el proyecto por qué es así, qué es lo que va a hacer, llevarte a la gente a ver un parque solar, que seguramente puedes encontrar uno cerca si quieres, ser flexible, porque lo has dicho bien, Santi, muchas veces es mover esto unos pocos metros a un lado y se ha acabado el problema, ¿no? Y yo creo que generalmente cuando se va con esa actitud a un municipio, una parte importante de lo que es el rechazo, no voy a decir que pasen a aplaudir, pero por lo menos la gente lo normaliza, deja de sentir miedo, incertidumbre, que es muy importante. Y luego hay unas minorías a las que jamás vas a convencer. Si es grande, porque es grande; si es pequeño, porque es pequeño; si está en tierra agrícola, porque está en tierra agrícola; si está en tierra no agrícola, porque está en tierra no agrícola. Y eso está allí, esto es parte del mundo, es parte de la sociedad, tampoco hay que enfrentarse directamente con ellos, pero ahí no vas a tener mucho que ganar. Pero yo insisto en la transparencia radical de esta cuestión. En proyectos grandes, insisto, sí que tenemos que empezar a pensar cómo se tiene que dejar beneficios tangibles en el territorio. Pueden ser por participación, pueden ser de otra manera, e incluso iría un punto más allá. Quiero decir, esto es una cuestión colectiva, lo que es la transición energética. Si hay municipios, comarcas, que están dando más de ellos mismos para el beneficio colectivo de todos, yo creo que de alguna manera la administración pública también tendría que poder compensarlos de alguna manera, ¿no? Y esto es una cosa que no hemos llegado todavía a desarrollar, pero deberían buscar los poderes públicos como beneficio a eso. Por ejemplo, voy a decir una tontería que a lo mejor no tiene ningún sentido. Si yo tengo que poner un parador nacional en un municipio, yo quiero que vaya al municipio que tenga más renovables, porque está haciendo un bienestar colectivo para todos. Y este tipo de incentivos positivos tenemos que crearlos, porque si no vamos a entrar en las cuestiones de conflicto, de prejuicios, de mira, vienen a coger la energía para ir a Barcelona o para ir a otros sitios, y también empezamos a beber mucho de un sentimiento que tiene a veces en el mundo rural de haber sido perjudicado los últimos 30 o 40 años por un montón de cuestiones que tienen que ver con los servicios públicos, con la economía y etcétera, que acaba desembocando o focalizando las renovables cuando no son las responsables de esa situación. Ya has dado pie, entonces, para entrar en el siguiente bloque, pero para cerrar este bloque, efectivamente, el tema de los proyectos energéticos en el territorio, pues hay que crear esa confianza, ¿no? Y tener la relación directa con el territorio. Hablamos en el tercer bloque, queríamos enfocarnos a gran escala. Ya has hablado de muchos megavatios que para ser gobernados y tal por ciudadanos y tal complicado. Entonces hay que meter la administración pública. Hay que escalar la energía comunitaria. Eso lo tenemos todos claros y esa es la intención ahora de llegar a unas reflexiones y decir que esas experiencias locales y la política pública, ¿cómo pasamos de proyectos piloto, que siempre estamos hablando de proyectos pilotos, pero hay que arraigarlos al territorio, a experiencias inspiradoras, a soluciones que se puedan replicar a gran escala? Ya has hablado un poco, Pedro, pero desde vuestro punto de vista, si quieres, Santi y Paula, como queráis. Sí. Repito. Reflexión. Claro, siempre necesitamos un ejemplo, como mínimo. En Cataluña ha costado horrores hacer
Siempre mezclamos autoconsumo colectivo y comunidad energética, no es lo mismo, pero intentando hacer comunidades energéticas en polígonos industriales, siempre nos ha faltado un ejemplo. Digamos, en Cataluña hay un polígono que es el que está en boca de todos, que es Bufalvent, en Manresa, centro de Cataluña, es grande y tal. Y tuvimos la mala suerte todos de que no consiguió el C-Implementa al que aspiraban. Pero lo han hecho. Y ahora al menos hay un ejemplo, porque ha sido muy arduo dinamizar polígonos industriales, donde el día cero pensábamos que, bueno, empresarios y empresarias, usando el Excel, dirían, esto es bueno, esto me interesa. Y no ha sido así. No, firmamos un convenio con una entidad de la Cámara de Comercio de Barcelona que gestiona polígonos, porque nos dijeron, hemos hecho 0, no, 1, en La Noia, cerca de Igualada. No entra, e insisto, la falta es ese ejemplo que se explique. Entonces, con todo esto que tú comentas, en cualquiera de estos elementos, es nuevo, y nuevo da miedo. Cuidado, por si acaso, no vayamos a tener, no vaya a tener yo alguna pérdida. Entonces, por tanto, se necesita una cosa que los energéticos no hemos sabido hacer nunca, que es comunicar, explicar, que se entienda. Quiero decir, yo llevo muchos años haciendo divulgación y ya he aprendido que si con un público general dices kilovatio hora, ya se acabó, ya nadie sigue, ya se acabó, y si dices megavatio ya te puedes morir. Por tanto, no hemos sabido comunicar. El año pasado cumplió 50 años de uno de los mejores lemas, que era el nuclear no gracias. 50 años, y vaya, yo tenía pelo negro y usaba pantalón acampanado en aquella época y fue un gran lema, a favor o en contra, pero fue indudablemente un gran lema. Claro, de ahí en 50 años hemos pasado, y éramos los buenos, al menos nos lo considerábamos, hemos pasado a renovables sí, pero así no. Que yo lo traduzco muy fácil, es renovables no. El así no está por allá en medio para disimular. Pero es que el nuclear, no gracias, era muy bueno. ¿Qué hemos hecho mal? Joder, comunicar. No, lo das por hecho. No conozco hoy aquí la audiencia, pero yo participo en sesiones en las que casi podría pasar lista, porque es que somos siempre los mismos. Nunca, no, mentira, te cuesta mucho identificar, ostras, una ciudadana que no había visto aún hasta ahora. No se consigue por falta de cualidades, de capacidades de comunicación. Nos hacen falta periodistas, sociólogos, una serie de especialidades que ayuden a que se entienda, porque mientras no se entienda, mientras hablemos en una jerga para consumo interno y estamos encantados de habernos conocido, pues ahí estamos. Estamos con lo que tenemos, que nos lo hemos ganado por falta de capacidad de divulgación. Me encanta que saques este tema porque efectivamente el tema de comunicación lo tenemos un poco aparcado, es complicado, pero hay que hacerlo. O sea, si estamos convencidos de que somos los mejores, tenemos pasión en ello, pues vamos a ello. Reunamos los vecinos y hagamos una comunidad energética o un autoconsumo colectivo, que efectivamente son diferentes, pero el de la comunidad tiene su ventaja de que puedes hacer muchas más cosas. Movilidad eléctrica, te puedes en rehabilitación de viviendas. Eso es como nos estamos moviendo nosotros ahora, a través de la rehabilitación de viviendas, que hay planes municipales que tienes que renovar las viviendas de 30, 40, 50 años, cambio de centrales térmicas y demás. Pues aprovecha, haz una envolvente del edificio, pon placas solares si caben y si puedes, sé energéticamente eficaz, ¿no?
Pues eso hay que comunicarlo a la ciudadanía y no solamente a los ciudadanos, sino también tenemos que comunicarlo a las administraciones públicas para que participen y luego también pequeñas y medianas empresas. Porque los polígonos industriales son eso, la mayoría son pequeñas y medianas empresas que tienen superficie, que pueden compartir con el municipio, con el ayuntamiento mismo. Es que tengo muchos proyectos abiertos en ese sentido, pero efectivamente es complicado llegar en realizarlos, implementarlos. Bueno, seguimos con... Vamos a seguir reflexionando. ¿Cómo se puede escalar? Con gran escala, exactamente. Pues a ver, bueno, aparte de que coincido con vosotros, el tema de la divulgación y la cultura energética en la ciudadanía fundamental, yo creo que, no lo sé, mi opinión personal, que no se puede escalar de repente, o sea, estamos haciendo lo que hay que hacer, ir creando, y las comunidades energéticas son un vehículo para mí muy bueno, para ir explicando, entendiendo, que la gente entienda lo que es la transición energética desde el punto de vista medioambiental, económico, en todos los sentidos, y crear ese caldo de cultivo para que otros proyectos más ambiciosos, más grandes, ya se puedan arraigar en el territorio porque se conocen. Entonces, no sé, hay que pensar en grande, hay que ser ambicioso porque esto está ahí y los objetivos los tenemos, pero creo que el camino es el que estamos haciendo. No se me ocurre cómo acelerarlo o cómo transformarlo. Desde luego, lo que hemos dicho antes. El modelo que hemos visto muchas veces de grandes empresas que pretenden implantar su proyecto basado en un proyecto de viabilidad y unos datos económicos y tal, es imposible. Entonces, para llegar de otra forma, pues lo que estamos haciendo a través de las comunidades energéticas, que es el mejor mecanismo de difusión y divulgación, pues creo que es el camino. No se me ocurre otro. Seguro que a Pedro sí, porque Pedro su día a día trabaja mucho más sobre esto. A mí se me ocurren muchas cosas, igual algunas son tonterías, pero bueno, ya que es la última intervención, por un lado quiero hacer una reflexión general y por la segunda voy a hacer la lista de los Reyes Magos, ¿no? Que siempre viene bien cuando vienes a este sitio. Como reflexión general, le he escuchado antes a Juan Sacri, me ha gustado mucho, cuando la energía comunitaria ha dicho, esto no tiene que ver con contraponer modelos, es un modelo adicional al modelo que hay. Yo como reflexión general, y esto siempre me gusta decirlo, el sector energético tradicionalmente, y en el caso de España está muy claro, ha sido un negocio controlado por muy pocas empresas, fundamentalmente 3, ¿vale? Lo que se llama por ahí el oligopolio. ¿Vale? Ese es un modelo que tiene los problemas que tiene, que es que, bueno, como decía un exministro, a veces le llevaban los reales decretos escritos, ¿no? La transición energética permite una cosa que es mejor, que es que un modelo dominado por 3 empresas pueda ser, en la peor de las circunstancias, un modelo donde haya decenas o cientos de empresas. Y eso es mejor que el modelo anterior. Yo creo que eso no tiene que tener ninguna duda nadie. Ese modelo es bueno. Pero luego podemos ir a mejor todavía. ¿Qué es lo mejor? Que una parte sustancial, importante o relevante pueda tener un control colectivo. Hablando claro, no pasar de un sistema de 3 a un sistema de 300, sino pasar a 300.000, a 3 millones de propietarios. Eso todavía es mejor, ¿vale? Pero ojo, como dice la frase, lo mejor a veces es enemigo de lo bueno. Lo que tenemos que hacer no es, claro, si al final contraponemos lo mejor a lo bueno, ni se hace lo bueno ni se hace lo mejor. Vamos a hacer los 2 modelos y vamos a buscar sinergias entre estos 2 modelos, porque tendremos un modelo, por un lado, menos concentrado, con lo cual no es que sea más democrático, pero sí es más libre y con menos actores dominantes y con menos presión y con menos problemas de conflicto políticos económicos, y luego un sistema claramente colectivo que beneficie directamente a la colectividad. Y dicho esto, ¿qué tenemos que hacer para que esta parte segunda, esta parte mejor todavía, escale y vaya mejor? Voy a sacar la lista, saco el rollo de cosas que llevo pidiendo un montón de años, pero una, y la has dicho tú, Santi, al principio, cuando intentabais hacer ese autoconsumo colectivo en suelo y no os lo permitían. Yo de verdad creo que eso tenemos que acabar ya con esta cuestión.
¿Qué agresión es a nadie que hayan usado estos señores 1 hectárea en el suelo para hacer un autoconsumo colectivo? Esto, por favor, a veces no hay tejados, no hay cubiertas, o son de uralita, o hay problema, o hay distancia. Por favor, permitamos eso en el suelo, no para grandísimas plantas, pero podemos poner un límite lógico de menos de 5 megavatios que pueda haber autoconsumo colectivo en un suelo que no necesariamente tenga que ser urbano o industrial. De hecho, lo que hemos hablado de las comunidades energéticas, de polígonos industriales, hay muchas cubiertas, sí, pero a ver quién le pone el cascabel al gato y quién lía a la empresa con más cubierta para que la dé. Es muy difícil. Oye, ¿por qué no podría haber en un campo colindante al polígono industrial, con un campo que está abandonado hace 20 años, 1 hectárea de instalación colectiva para poder hacer esa comunidad energética industrial? Esto funcionaría. Y es una cuestión regulatoria. Y lo tiene que hacer el Gobierno y se puede hacer ahora que está a punto de salir el Real Decreto de Comunidades Energéticas, que, por cierto, lo hemos pedido en una alegación. Una segunda cuestión que creo que es muy importante. Tenemos que dejar claro en la ley que regula a los ayuntamientos, fundamentalmente las corporaciones locales, que éstas pueden participar en comunidades energéticas, que pueden, pero hay que dejarlo más claro, que pueden promoverlas y que pueden tener, en cierta manera, determinadas competencias en materia de energía, vehiculizándolas hacia ese objetivo, hacia el objetivo de comunidades energéticas, hacia el objetivo de ¿por qué no puedo yo participar como ayuntamiento de los beneficios de ese parque eólico más allá de los impuestos obligatorios? Todo esto tenemos que poder abrirlo. Porque nos daría, solo estas 2 cosas que he comentado, nos daría 1 millón de alternativas más para poder hacer cosas y para poder abrir y escalar eso a los megavatios. Exactamente igual, que es otra cosa que también hemos pedido, que oye, ya que hay subastas de renovables que en algún momento volverán a salir, ¿por qué no se reservan cupos pequeñitos de 1 megavatio, de 2 megavatios, para comunidades energéticas o para proyectos colectivos? Con la participación del ayuntamiento, busquemos la manera. Yo quiero ver un pueblo con un aerogenerador y que ese generador sea propiedad de 2.000 personas. Quiero verlo. Que sea grande no me importa. ¿Habrá oposición? Sí, tendremos a los 5 que tendrán oposición. Pero si es del pueblo, la oposición será mucho menor. Y tendremos ahí, verdaderamente, ahí aparecerán los ejemplos que nos permitirán a todos copiarnos, porque copiar una cosa que funciona para mí es innovación, ¿no? Y adaptándola a las circunstancias, para poder hacer ese salto que todavía nos está costando. Voy a añadir a eso porque a nivel europeo ya se está hablando de cómo poder tener esos 2 tipos. Hay una metodología que hace que las comunidades energéticas puedan ser beneficiadas de esos grandes proyectos energéticos y que también a través de RESCUP, que es la Confederación de Cooperativas Comunidades Energéticas Europeas, RESCUP, ¿lo conoces, no? Sí. Pues hay una metodología y que hemos intentado, y yo creo que sería bueno a nivel empresarial que se analice y ver la posibilidad esta de que sean los ciudadanos y pequeñas y medianas empresas y los ayuntamientos que también se beneficien de esos grandes proyectos. Sí que vamos a seguir trabajando porque sigue mucho trabajo sobre. Y como me acaban de decir que bueno, tengo que ir cerrando ya, una solamente, porque quiero cerrar con vosotros, que seáis vosotros que digáis pues las últimas palabras. Así que en esta mesa que hay mucho de lo que reflexionar y efectivamente comunicar, comentarme, pero muy brevemente, una pincelada, una frase, 2, como mucho. Paso. Paso. Venga, ya está, una palabra también. No, hombre, coméntame un poco más. O sea, como se dice, ¿no? Estamos en el lado bueno de la historia. Hay que trabajar. Yo estoy muy feliz de estar aquí y casi celebrar la historia de Sapiens, que es una historia de éxito, que es eso que necesitamos. Por tanto, nada más que decir. Y conociendo a Juan y a su gente, resulta que esto se hace trabajando. Mucho.
Mucho, ¿eh? Es una herramienta muy útil. Y nada, no tengo nada que... Ya me he quejado. Venga. Ya está. Venga, Paula, cuenta. Pues yo retomando y copiando a Pedro en su último libro, que he tenido ocasión de leer y compartir con él, hago un llamamiento al optimismo. Esto es una transformación estratégica, no es un cambio de modelo energético, es un cambio social, por lo tanto cuesta mucho. ¿Preguntas? Y hay momentos de bajón y desesperación, pero hay que pensar en grande y con optimismo, porque es posible. Con optimismo, con esperanza, con pasión, con todas las emociones que nos con todas caben las a los seres emociones humanos. positivas. A los seres humanos, porque somos humanos al fin y al cabo. Comenta. Yo lo que he dicho al principio, creo que pensemos fuera de la caja, pensemos fuera de lo que estamos acostumbrados a hacer, hagamos de la necesidad virtud. Este desarrollo, esa transición energética que tiene mil frentes y que nos avasalla y nos agobia porque va demasiado lenta. Mira lo que está pasando en Oriente Medio ahora y nos ha pillado con todos los deberes por hacer. Aprovechemos esto para intentar ver cómo podemos encardinar el elemento colectivo dentro de todo este set de necesidades e intentar hacer alianzas posibles entre proyectos más grandes y proyectos colectivos, entre tecnologías diferentes y en cosas que no pensamos porque no está dentro de las guías que hemos hecho, vamos a pensar y vamos a innovar porque seguro que hay muchos caminos ahí. Perfecto. Os aplaudo. Vamos a dar la palabra al público. Si alguien quiere hacer una pregunta, aprovechar que son, la verdad que uno de los éxitos también en estos movimientos es el tema multidisciplinar, ¿no? Y aquí estamos de diferentes perfiles y personas. Bueno, ¿comentar alguna mano? No veo. Maite, ayuda porque esos focos no veo al público. Nada. Seguimos. Pues nada, seguimos a la siguiente mesa. Venga, muchas gracias.